Buenos días, les doy la bienvenida a esta segunda jornada del Coloquio Internacional La Cultura de la Paz y el Arte, Perspectivas desde Asia, América Latina y España, que se lleva a cabo hoy, viernes 19 de septiembre. La actividad con la que vamos a iniciar el día es la Mesa 4, que está titulada El Arte y la Paz, Proyectos Educativos, que tendrá una duración de 1 hora, de 9:30 a 10:30 en el horario México y de 17:30 a 18:30 en el horario España. En esta modalidad virtual se presentarán dos ponencias tituladas Educación para la Paz a través del arte, el caso del proyecto japonés Guernica Kids, a cargo de David Almazán Tomás, de la Universidad de Zaragoza, y la educación artística y la cultura de paz, creatividad, imaginación y colaboración para la resolución de conflictos desde una mirada crítica, a cargo de Abigail García García, de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Me presento con ustedes, yo estaré a cargo de la moderación de la mesa. Mi nombre es Guadalupe Matus, de la ENES Morelia, UNAM. La dinámica de la mesa se llevará a cabo de la siguiente manera. Voy a presentar ahora a los dos ponentes, quienes nos expondrán su trabajo con una duración de 20 minutos para abrir después una sesión de preguntas. Y voy a proceder con una breve lectura de las semblanzas de los ponentes que nos acompañan en esta mesa. David Almazán Tomás es coordinador del grado en Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, licenciado en Historia del Arte por esta universidad y en Antropología por la UNED. Alcanzó el grado de doctor en 1999 con la tesis Japón y el japonismo en las revistas ilustradas españolas de 1870 a 1935. Es especialista en japonismo y coleccionismo de ukiyo-e. Ha publicado más de 50 trabajos científicos y libros de referencia como La mujer japonesa, Realidad y mito en el 2008, Japón y el mundo actual en el 2010, La fascinación por el arte del país del sol naciente en el 2013 y 100 aspectos de la luna Yoshitoshi en el 2015. Ha comisariado exposiciones en Zaragoza, Madrid, Córdoba y Bilbao y ha participado en varios proyectos de investigación y desarrollo sobre arte japonés. Bienvenido, David. Y Abigail Angélica García García es maestrante en Pedagogía de la UNAM. Posee formación en gestión cultural, culturas juveniles, mediación lectora, educación estética y procesos culturales y artísticos para la construcción de paz, así como en el diseño curricular y perspectiva de género. Ha colaborado desde 2010 en la Subdirección General de la Educación e Investigación Artísticas del INVAL en diversos proyectos y procesos relacionados con la educación artística. Es docente de la Universidad del Claustro de Sor Juana desde 2011. Ha sido ponente en encuentros de pedagogía, el Programa Nacional de Interpretación, el Congreso Nacional de Investigación Educativa, encuentros organizados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia de la UNAM, el Seminario de Arte y Educación Artística del INVAL, el segundo Congreso Internacional de Educación Artística organizado por la UNAD Buenos Aires, Argentina, y en otros espacios relacionados con la educación y en particular con la educación artística. Actualmente explora el sentido de enseñar artes en el proyecto educativo de los Centros de Educación Artística del INVAL. Abigail y David, les damos la bienvenida, les agradecemos mucho su disposición y el interés en compartir con nosotros sus reflexiones, su trabajo. Bienvenidos y le damos la palabra a David con el tema Educación para la Paz a través del arte, el caso del proyecto japonés Guernica Kids. Buenas tardes, voy a compartir una presentación para acompañar con algunas imágenes, pues mis explicaciones que van en torno a un proyecto educativo japonés denominado Kids Guernica, que lleva ya 3 décadas y que tiene pues su punto de origen, como no, en el famoso cuadro de Pablo Picasso del Guernica, una pintura que es del año 1937, pero que no ha perdido vigor. Voy a comentar que este cuadro tiene unas medidas más bien grandes.
para quien no conozca un poco la obra, es una gran pintura mural que mide 3,5 metros de altura y de ancho 7,8, más de 7 metros, casi 8. Estoy diciendo estas medidas porque justamente el proyecto Pit Guernica, más que reinterpretar una y otra vez la pintura de Picasso, se sirve de estas dimensiones para hacer cuadros de gran formato, de forma colectiva, que después se exponen de manera muy dispar, pero en lugares públicos, incluso en lugares abiertos. Con este formato tan grande y en blanco y negro, con una gran tensión, pues Pablo Picasso hace una composición con figuras fragmentadas que se distribuyen en el espacio con mucho dinamismo, con figuras reconocibles, un caballo, un toro, una madre con su niño, una bombilla, etcétera, que muchos investigadores pues, han hablado de su simbolismo en concreto y que daría paso para un curso entero, pero sobre todo este gran friso narrativo pues desde luego constituye una alegoría universal contra la guerra en favor de la paz. Y esta capacidad que ha tenido para convertirse en un icono está basado en su capacidad de abstracción simbólica. El cuadro tiene como tema el bombardeo de una ciudad, la ciudad de Guernica, y es un cuadro muy bien documentado, incluso con fotografías de cada paso de ellos. Fíjense que en sí no podemos reconocer claramente un episodio de un lugar concreto y se evita específicamente ninguna alusión a la arquitectura concreta de Guernica. Aquí ven la fotografía de la villa de Guernica, que fue bombardeada por la Legión Cóndor alemana en favor del ejército franquista el 26 de abril de 1937. Se trató de un ataque planificado con carácter experimental que causó muchas víctimas civiles y un gran terror y una destrucción total de la ciudad, que enseguida fue recogida por la prensa de todo el mundo y se convirtió en un símbolo de la violencia de la aviación, una nueva arma contra la población civil. En ese sentido, pues, muchas veces se ha explicado que la guerra civil española, en cierto modo, fue un experimento para lo que después sería la Segunda Guerra Mundial, con las consecuencias que todos sabemos. En este contexto, Picasso recibió un encargo oficial del pabellón de la República para ser expuesto en París, en el pabellón de la Exposición Universal de París. Y durante mayo y junio del 37, Picasso estuvo pintando este cuadro en un estudio en París, que gracias a las fotografías de Dora Maar, entonces su pareja, pues está pues, perfectamente documentado. Y estas imágenes, este mural, pues fue finalmente colocado en el pabellón de España como un grito de defensa de la República y de denuncia del fascismo, y digamos que es uno de los capítulos más importantes del arte español de la época y también por el devenir de este cuadro de la historia del arte universal, porque tras la exposición de París, este cuadro viajó por varias ciudades europeas y después viajó a Nueva York en el año 37 para una muestra en el MoMA. Posteriormente itineró por Boston, Chicago, Los Ángeles y terminó siendo depositado en el MoMA, donde estuvo muchísimo tiempo. Finalmente, en el año 1981, España, ya en época democrática, solicitó la devolución de las pinturas, que así se hizo, y pues, después de pasar por diversas instituciones, terminó en el Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, en una disposición como la que ven en pantalla, siendo hoy uno de los
cuadros más importantes del museo, ese cuadro donde todos los famosos se hacen alguna fotografía, etcétera, etcétera. Y pongo esto de la fotografía porque hasta hace poco tiempo estaba prohibido por parte del museo hacer fotografías en el museo, pero hoy se han convertido en un cuadro que sí, que está permitido. Y por supuesto, por su simbolismo de la paz, pues es un lugar muy reivindicativo donde permanentemente y en el presente encontramos manifestaciones por la paz contra la barbarie. Bien, como este proyecto It Guernica es japonés, quisiera señalar que el Guernica nunca viajó a Japón, pero por la fama que tuvo el cuadro desde su primera exposición y sobre todo después en el MoMA en Estados Unidos, claro, pues desde allí en Japón también se hizo eco de esta importancia del cuadro. Y el cuadro, aunque es conocido minoritariamente por artistas de vanguardia, por japoneses que se aproximaron al cubismo en los años 20, realmente la gran difusión del cuadro se produce después de la Segunda Guerra Mundial. Y es un cuadro que se vincula también desde un primer instante a los bombardeos, las bombas atómicas, la devastación nuclear de Hiroshima y de Nagasaki. Entonces, de manera indirecta, pues podemos señalar que, bueno, el Guernica, pues sí, ha tenido un cierto impacto en Japón y en concreto, pues por escenificarlo de alguna forma, el artista Taro Okamoto en México pintó en los años 60 un gran mural, El mito de la mañana, que pues, en la prensa y así un poco más popularmente ha sido denominado en ocasiones el Guernica japonés. Y aunque no es una pintura que en sí, ¿verdad?, nos remita directamente al Guernica, pero sí que nos lleva a esa tradición también que existe en México del muralismo, de utilizar la pintura en grandes formatos para mensajes con mensaje político. David, perdona, ¿podrías ampliar la imagen para que la veamos claramente de tu presentación? Pues creo que la tengo No, aumentada. ¿No es así? no. Pues A ver, otra vez. sí. Se amplió y se redujo. Y ¿Ah, estás sí? en la primera ¿Sí? imagen. Entonces No, creo que lo que voy a hacer es salir. ¿Y ahora ha vuelto a estar grande? no sigue. Entonces creo que voy a dejar de compartir un instante. Voy a volver a compartir y voy a ver si ahora... Ya, listo. Bravo. ¿Y funciona? Sí, muy bien, ya. Perfecto, pues así sin perder más tiempo, continúo la Gracias por la indicación. Bueno, este mural que se descubrió pues recientemente, ahora vuelve a estar en Japón. Y tras estas pequeñas palabras de introducción, me gustaría centrarme ya en este proyecto que desde Japón para el mundo se ha creado con el nombre de Kit Guernica. Este proyecto fue creado por una organización cultural japonesa llamado Art Japan Network en 1995 y en principio fue creado por japoneses y un norteamericano, Tom Anderson, junto con Abe Toshifumi y Yasuda Tadashi y Mitsuguchi Kaoru, para celebrar de alguna forma, conmemorar el cincuentenario del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki. Y a través del arte, pues artistas de Estados Unidos y de Japón, pues hacer algo por la paz. Y se les ocurrió reinterpretar el Guernica, al menos en una obra que en sus dimensiones de 3,5 por 7 por 8, con esas medidas monumentales, pues tuviésemos algo así como lo que podríamos definir un signo icónico por analogía dimensional. O permítame explicarme que simplemente por ese hecho de referirse a la medida del Guernica, ya la obra que se haga enlace con el linaje de obras por la paz. En ese sentido, más que elementos iconográficos del cuadro de Picasso, lo que da unidad al proyecto es estas medidas. Ya desde el siglo XXI,
este proyecto ha ido funcionando de una forma más internacional, no ligándose solamente a Japón y últimamente también muy ligado con la guerra de Ucrania. Para la primavera de 2006 ya habían completado más de 100 pinturas murales de gran formato. Y la propuesta se consiste en convocar a niños y niñas en los colegios y a pintar juntos de manera cooperativa un gran mural con el tamaño exacto del Guernica. Actualmente la red ha producido centenares de murales en más de 50 países, de tal forma que TIC Guernica es un consolidado sistema de educación para la paz a través del arte. En su web oficial se documentan las exhibiciones que ha habido en distintos museos y centros culturales. El principal objetivo es despertar la conciencia por la paz desde la práctica artística participativa y propiciar un encuentro intercultural. De este modo se aprovecha el potencial pedagógico del muralismo y el aprendizaje social y emocional. Estos enfoques, derivados de comunidades de prácticas docentes y de museología educativa, han acompañado la expansión del proyecto, subrayando este trabajo colaborativo, de escucha, de negociación de significados, de proyectos conjuntos. Durante 3 décadas se ha conseguido un arte participativo transnacional. La escala del soporte, la coautoría intergeneracional, pues habilitan conversaciones públicas, debate sobre la memoria, la guerra, la paz. Muchas actuaciones de TIC Guernica se han realizado en diversas prefecturas de Japón. Y Japón, en Nagasaki, en Nikko, en la prefectura de Shizuoka, en Atsugi, en Harano, en Hiroshima, en Fujinojima, pues incluso en las propias embajadas de diversos países allí en Tokio se han realizado exhibiciones. También en ciudades del mundo donde hay tradición por la paz, como Ginebra, donde celebra regularmente un festival de cine y de derechos humanos, y ahí también ha acogido en paralelo el proyecto TIC Guernica. El proyecto ha estado en Europa, en Ucrania, en 2003, y desde allí por todos los continentes. La primera exposición en Nepal, fuera de Japón, curiosamente, y Estados Unidos, fue Nepal. Y Nepal también es un país, ahora también en crisis, que ha participado desde el inicio del proyecto TIC Guernica. Y, por supuesto, también en el continente africano, en Sudáfrica. Pero me gustaría señalar que por proximidad también hay algunos casos en América y en España y en concreto en México, aunque en México, que tiene pues una gran tradición muralista y desde luego muchos proyectos pues quizá no necesitan TIC Guernica y tienen otras vías para canalizar proyectos colaborativos, pero sin duda llama la atención que solamente se haya hecho una convocatoria de TIC Guernica en México. Fue en junio del año 2011 en un taller que se hizo en el Colegio Real de Terenda en Tequisquiapan, en el estado de Querétaro. No sé muy bien las causas que llevaron concretamente a este colegio a participar en el proyecto, pero sin duda la fecha nos remite al desastre nuclear de Fukushima de 2011, que fue un año donde se activaron muchas iniciativas en favor de Japón y sobre todo también en contra de lo nuclear. Por parte del territorio español, en España, en Guernica, justamente por el gran simbolismo que tuvo ese bombardeo en la Guerra Civil Española, existe un museo para la paz. Y pues este museo, que acoge muchísimas actividades, también recientemente ha sido colaborador del proyecto TIC Guernica. Destacamos, pues, sobre todo en el País Vasco, estas actuaciones. También hubo un proyecto de TIC Guernica en el 2012
coincidiendo con el 75 aniversario del bombardeo de Guernica. Muchas veces los aniversarios son motivo para organizar con los políticos pues, actuaciones que tienen gran repercusión en los medios de comunicación. También aquí vemos al presidente justamente de la comunidad autónoma de Vasco, el de Endacari, junto con Watanabe Minoru, que es el representante de TIC Guernica más activo en los últimos años y que sobre todo ha servido de enlace para los proyectos en España. En ese sentido, también aquí, en la ciudad de la que les hablo, desde Zaragoza, en el Museo de Zaragoza, gracias a la artista japonesa Kumiko Fujimura, que conoce al señor Watanabe, hizo de enlace para que organizáramos con el gobierno de Aragón una edición exhibiendo un cuadro. Estábamos en plena guerra de Ucrania, en los inicios, y poniendo un cuadro que habían hecho unos niños en la zona invadida. Un cuadro que se llamaba El brillante mundo de los niños del este de Ucrania. Estos son los niños ucranianos pintando el cuadro. Ya les digo que lo que nos remite al Guernica son siempre las dimensiones. Y este es el aspecto que en este caso representa un árbol con los distintos continentes, cada uno aquí simbolizado por algunos monumentos o elementos de la fauna que viven en armonía, en paz, en un mundo perfecto, etcétera, etcétera. Bueno, ciertamente, con esto voy concluyendo mi intervención. TIC Guernica ha logrado sostener durante 3 décadas una práctica de arte participativo transnacional con fuerte impronta educativa. La escala del soporte, en referencia a un icono del arte por la paz como es el Guernica de Picasso, es imaginativo y eficaz. Y es un ejemplo de dinamización cultural para trabajar sobre temas de memoria, de guerra, de paz y de convivencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, David, por esta magnífica ponencia y también por compartirnos estas reflexiones tan importantes sobre la educación para la paz. El caso de Guernica, además de lo paradigmático que es para España y bueno, como una expresión también de este deseo de exteriorizar o de representar el dolor de la guerra para el mundo, ¿no? O sea, no solo para España, sino para todos los que en algún momento hemos podido contemplar esta obra. Le damos la palabra a Abigail con la ponencia La educación artística y la cultura de paz, creatividad, imaginación y colaboración para la resolución de conflictos desde una mirada crítica. Muchas gracias, Lupita. Buen día, buenas tardes a todas y todos. Voy a pegarme al texto para intentar no pasarme en el tiempo. Entonces, vamos a comenzar. La ponencia está dividida en 3 partes. Para abordar las relaciones entre educación artística y cultura de paz, fue necesario preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos de cultura de paz. La cultura de paz resuena como un mantra en estos días. Es común referirnos a ella, apelar a ella y refugiarnos en ella ante la vorágine de crueldades, conflictos, guerras y procesos de destrucción de la vida humana y terrestre. Sin embargo, ante la evocación, el significado de cultura de paz se diluye. De allí la interrogación que guía esta primera parte de la ponencia. De acuerdo con la RAE, la paz supone la ausencia de enfrentamientos y conflictos, armados o no, que posee como uno de sus efectos la armonía. Así, se podría inferir que la cultura de paz tiene como propósito central el logro de la eliminación de los conflictos. Si bien esta mirada resulta ingenua a todas luces, en la idealidad, es decir, en las idealizaciones que hacemos de ciertas cosas de acuerdo con Balibar, parece tener resonancia y resistir, a pesar de los esfuerzos que personas académicas y activistas han hecho para complejizarla y al mismo tiempo refuerza su presencia tan solo como una utopía, como un discurso y horizonte hueco, pues invita a preguntarse si la eliminación del conflicto y la emergencia de un estado de armonía es posible, real y concretamente. Un aporte relevante para tratar de complejizar esta mirada es el que la UNESCO ha realizado, sumado a su esfuerzo por diseminarlo entre la población mundial. De acuerdo con esta instancia, la cultura de paz podría entenderse como aquella que, y cito, se basa en la idea de que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto armado,
sino un estado positivo en el cual se promueve la justicia, la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación. La cultura de paz se manifiesta en diferentes niveles, desde las relaciones personales y familiares hasta las interacciones a nivel internacional. Implica la resolución pacífica de conflictos, el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la promoción de la educación y la comprensión intercultural. El énfasis en esta mirada está puesto en la resolución de conflictos de manera pacífica y no en la necesaria erradicación de su existencia para que la paz emerja. Además, la cultura de paz desde esta mirada se sostiene en principios de respeto, cooperación, justicia, inclusión y diversidad que deben manifestarse en diversas esferas y niveles de la vida humana y que se promueven desde diversos medios, entre los cuales la educación es fundamental. Si bien esta mirada resulta más crítica que la que, desde mi punto de vista, resuena en la idealidad, pues advierte un necesario y arduo trabajo colectivo y constante para la consolidación de la cultura de paz, aún deja detrás del telón algunos elementos que resultan fundamentales para comprender cómo es que, a pesar de que como humanidad hemos afrontado los efectos de la guerra, en estos precisos instantes, esta permanezca en diversas latitudes de nuestro hogar llamado Tierra, como bien sabemos, pese a la existencia de la propia UNESCO y sus apuestas por la cultura de paz. ¿Qué sucede? ¿Por qué a pesar de resultar tan necesaria dicha cultura para no autoextinguirnos y no extinguir a otras especies que cohabitan con nosotros, es tan complejo transitar de la reflexión, los tratados y los acuerdos a la instalación de esa cultura en lo cotidiano? Mi hipótesis, apoyada tanto en Balibar, filósofo francés, como en Althusser, es que ante la emergencia de la cultura de paz como una apuesta para la salvación o al menos para la transformación de la cultura y la vida en comunidad, el análisis profundo de lo que conlleva y los entrelazamientos y equivalencias que existen entre conflicto, violencia, crueldad, retomado el concepto de Balibar e ideología desde Althusser, en el mundo contemporáneo neoliberal y capitalista, han sido soslayados o al menos relegados a planos secundarios. Como consecuencia de ello, la cultura de paz se fortalece como un escenario deseable, pero se simplifican las acciones para afianzarla como realidad, al no asumir la radical tarea que supondría. Trataré de clarificar este punto. Uno, la cultura de paz, al menos desde la mirada imperante de la UNESCO, ha soslayado que los principios por los que aboga esta poseen una arista no solo cultural, sino también y sobre todo política, pues en el fondo desafían los valores de la ideología dominante que el neoliberalismo promueve, tales como la lógica de la guerra, traducida en la idea de competencia, incluso contra uno mismo, convertido en empresario de sí mismo, como señala Chulhan, que promueve la rivalidad o el aniquilamiento cruel de lo distinto en pos de una idea retorcida de justicia y legalidad. No habrá cultura de paz sólida si no se asume que esta parte de una disputa política por la hegemonía de la ideología dominante, cuyo fin teleológico, por tanto, sería la transformación del modo de producción capitalista en su fase neoliberal. Dos, la cultura de paz ha volteado la mirada cuando la palabra violencia emerge para reflexionar profundamente sobre ella y sus implicaciones en la vida humana. Sin embargo, de acuerdo con Balibar, la condición humana implica lo político y ello a su vez posee como uno de sus rasgos el ejercicio de la fuerza, que es uno de los sentidos de la palabra violencia, como medio para defender un proyecto de futuro u oponerse a él. Pensemos, por ejemplo, en defender con fuerza que la guerra y el genocidio de un pueblo terminen e incluso en una clase para defender con fuerza que el aprendizaje y la enseñanza sucedan. Es decir, la fuerza es necesaria, pero ello no supone la destrucción, el aniquilamiento, la imposición de un saber o de ciertos valores. En este sentido, la violencia de alguna manera nos acompaña. No se confundan mis palabras, hablo de problematizar la noción de violencia desde la cultura de paz para reconocer su presencia cuando hay que defender con fuerza un proyecto que aboga por la justicia, al menos por un tiempo, y desde ahí transitar a otras maneras de construir lo político. Asimismo, regresar la mirada a esta noción nos permitirá reconocer sus diferencias en relación con la cualidad distintiva del signo de la violencia en la actualidad, en la que, siguiendo a Balibar, mientras que ésta se afianza, los proyectos de futuro se desdibujan, es decir, se ejerce la violencia por la violencia misma con cierto dejo de crueldad y disfrute, y con la idea de aniquilar al otro, apuntalando así un momento histórico en el que pareciera que el proyecto de futuro que se comparte es el del aniquilamiento de lo otro, de lo distinto. Es decir, en esta ponencia, cuando hablamos de cultura de paz, hablamos de una perspectiva cultural y política que busca disputar la hegemonía de la ideología dominante, del modo de producción capitalista en su fase neoliberal, a fin de transformar con acciones concretas las relaciones de producción que sostienen al modo de producción imperante. Asimismo, la cultura de paz desde esta mirada se aleja de aquellas perspectivas en las que la violencia es equivalente a la crueldad a fin de problematizarla
como un rasgo distintivo de lo político que no supone de manera orgánica la aniquilación cruel de lo distinto, sino la posibilidad de disputar con fuerza y sin destrucción proyectos de futuro compartidos, más armónicos, sin ocultar la diferencia, la pluralidad y las negociaciones con fuerza que conlleva. Partiendo de ahí, vamos al punto 2 de la ponencia, la educación y la cultura de paz en México, escenarios recientes y el lugar del arte en la formación de una cultura de paz. En el anterior apartado decíamos que uno de los mecanismos o estrategias nodales para construir la cultura de paz desde la mirada de la UNESCO ha sido la educación, pero al mismo tiempo y siguiendo al Tusser, podemos afirmar que la educación y en particular la escuela se constituye como uno de los aparatos ideológicos del Estado, A y E, a través del cual la ideología dominante se disemina, misma que, como ya afirmamos, la cultura de paz vista desde una mirada compleja disputa. De allí que cuando hablamos de educación y cultura de paz o de educación para la paz, pareciera que estamos en una paradoja, pues eso, llamado educación, es al mismo tiempo la cura y el veneno. Sin embargo, la idea de hegemonía, retomada de alemán, abre la posibilidad de salir de la paradoja, pues nos permite comprender que si bien la educación y la escuela afianzan la ideología dominante, al mismo tiempo se pueden construir mecanismos formativos como la cultura de paz, entendida como lo hemos propuesto, para desplazarla. En este sentido, es importante subrayar las recientes transformaciones educativas en nuestro país, condensadas en lo que denominamos la nueva escuela mexicana, NEM, como un paradigma educativo que desafía, cito, la orientación neoliberal prevaleciente desde finales del siglo pasado, de acuerdo con Carro y Lima. Es decir, como un paradigma que reconoce la arista política e ideológica de los procesos educativos y que busca, a través de su propuesta formativa, disputar la hegemonía neoliberal que permeó la educación en nuestro país. Así, uno de los principios pedagógicos de la NEM para lograr su objetivo es la promoción de la cultura de paz, pues desde esta perspectiva, esta, cito, favorece el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permiten la solución no violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias. Este principio y los demás que le acompañan se han concretado en propuestas curriculares que integran saberes que anteriormente aparecían de manera marginal en los proyectos educativos nacionales, tales como las artes, desde cuyo abordaje como un lenguaje tan importante como las matemáticas o la lengua, se busca que las aspiraciones de la NEM se traduzcan en la formación de subjetividades alternas a las hegemónicas en el neoliberalismo. En suma, la transformación del proyecto educativo en nuestro país ha abierto las puertas para que la cultura de paz sea concebida de manera compleja y abordada desde múltiples saberes, entre los cuales destacan las artes. Para la NEM hay una relación intrínseca entre la cultura de paz y los lenguajes artísticos. A la luz de la NEM, cito, el arte es una forma de expresión que nos ayuda a relacionarnos y a sentirnos parte de un grupo con retos y necesidades de semejantes. Cuando aprendemos y experimentamos el arte desde una visión sociocrítica, podemos entender mejor el mundo en que nos rodea y nuestro papel en él. Nos permite crear y encontrar nuestro propósito en la vida, descubrir nuestras fortalezas y hallar lo que muchos llaman su misión. Además, nos ayuda a convivir en paz y armonía con las demás personas, de acuerdo con Bárcena y Esteves. Así, podemos inferir que las artes, desde este paradigma educativo, promueven los valores y cualidades humanas que fortalecen la cultura de paz, tales como convivir con la diferencia y autoconocerse para respetar y convivir con los otros. Pero ¿cómo es que se logra? ¿Basta con integrar estos lenguajes a la propuesta curricular de la NEM? Desde nuestra perspectiva, la NEM es una ventana de oportunidad, un resquicio para desafiar la ideología dominante y en particular para afianzar de manera no simplista la cultura de paz desde las artes y otros saberes. Pero no basta con ello, ni solo desde esta ventana se puede lograr. En este sentido es que para tratar de identificar los hilos finos de estos mecanismos que entretejen artes y cultura de paz y afianzar la idea de que esta última puede ser, si se concibe también desde una arista política y desde procesos formativos en artes, una posibilidad de desplazar la ideología dominante, en particular con relación a las equivalencias entre violencia y crueldad, la competencia como forma de relación o la negación del conflicto, es necesario no solo reconocer los discursos oficiales en los que se enaltece la cultura de paz como un propósito educativo y se otorga a las artes un papel casi místico para lograrlo, sino sobre todo explicitar dichos hilos, explorarlos en la territorialidad de la vida cotidiana de las docentes y los docentes y las escuelas. De allí que como parte de mi investigación de maestría y como resultado de las entrevistas a 15 docentes de los Centros de Educación Artística CEDAR del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que ofrecen un bachillerato muy singular, el Bachillerato de Artes y Humanidades, es que propongo compartir con ustedes como resultado parcial de la investigación la manera en que, a partir de las narrativas docentes, inferimos que las artes promueven la cultura de paz desde una perspectiva territorializada.
3. Las artes y la cultura de paz en el Bachillerato de Artes y Humanidades, de su papel como aparato ideológico del Estado para afianzar la lógica de la guerra, a sus posibilidades para dar contenido a la cultura de paz desde las voces de sus docentes. Los EDART del IMBAL surgen en 1976 para ofrecer un bachillerato con énfasis en la formación artística como parte de las estrategias educativas del Estado mexicano para sosegar la crisis por la que se atravesaba, proveniente de tensiones y conflictos que emergieron entre este y diversos grupos de trabajadores, campesinos y estudiantes que cuestionaban su actuar, hechos que llevaron al Estado mexicano a desplegar todo su aparato de Estado, cuya expresión represiva fue la matanza estudiantil de 1968. Es decir, los EDART emergen en el seno de un conflicto atravesado por la violencia y la lógica de la destrucción como parte de los aparatos ideológicos del Estado ante la insuficiencia del uso del aparato de Estado para mantener el status quo. El interés por sumar a la educación artística mediante la creación de los EDART a estas estrategias del Estado mexicano para regular la crisis que propició mediante su actuar violento y cruel tuvo que ver con que si la educación artística, cito, desarrolla la creatividad y fomenta la actitud crítica del alumno, de acuerdo con CONALTE, entonces, en un contexto de cuestionamiento al régimen de gobierno, era necesario encauzar esta educación, organizarla y articularla con la política educativa nacional para que no se desbordara o abonara a la reflexión crítica del estado del país. Habían sido ya suficientes 30 años de gestión poco articulada con los intereses nacionales, señala CONALTE. Así, en el currículo del Bachillerato de Arte se condensaron todos los saberes, ideas, valores y emociones que ayudaban a consolidar una ideología dominante para encauzar la formación creativa, sensible, emotiva y crítica que las artes suponen. Es decir, se trataba de una operación del Estado a través de sus escuelas, entendidas como aparatos ideológicos del Estado, en particular de las escuelas de arte, que tenía por objetivo regular y disciplinar no solamente una dimensión racional de las subjetividades, sino sobre todo una dimensión sensible, emocional y corporal de las mismas. De allí que podemos entender que la educación artística en los EDART se desplegaron saberes y formas de enseñar y aprender que fueron asumidas tanto por docentes como por estudiantes para acercarse a este campo del saber. Estas naturalizaban el disciplinamiento del cuerpo y de las emociones, sobre todo. No obstante, pensar que los EDART son parte de los CIA y que por tanto apuntalan la ideología que reproduce las relaciones de producción del modo de producción capitalista, hace notar que dichos saberes y formas de enseñanza no son naturales o neutrales, sino que se configuran de este modo como parte del entramado estatal que potencia que la ideología dominante lo siga siendo. En este contexto, cabe preguntarse si podemos pensar que las artes, en este proyecto en particular, de verdad afianzan la cultura de paz. Hasta aquí, desde una mirada simple, pareciera que no hay escapatoria de la ideología que se produce y se despliega a través de los aparatos ideológicos del Estado, derivado de su operación sutil y especular que hace que los sujetos se sujeten libremente a sus mandatos. De allí también pareciera que, por tanto, los EDART están destinados a reproducir y apuntalar la ideología dominante en nuestro país, consolidándose como una estrategia más de formación de subjetividades acordes al sistema capitalista y que es ilusorio pensar que abonan a la consolidación de la cultura de paz. Si además sumamos esta idea a las reflexiones que nos propone Foucault para pensar que el poder no es solamente la prohibición o la ley que deviene de un poder central, sino que supone el despliegue de formas locales o regionales de poder que tienen su propio modo de funcionamiento, su procedimiento y su técnica, que son heterogéneas y que tienen especificidades geográficas e históricas y cuya función es la de ser productores de una eficacia, de una aptitud, productores de un producto, en este caso de subjetividades, es decir, que se producen y perfeccionan de manera incesante formando una malla de poder que nos atrapa y captura, entonces pareciera con más fuerza que no hay escapatoria para formar sujetos que tengan la capacidad de disputar la hegemonía de la ideología dominante desde la cultura de paz, al menos en el ámbito escolar. Lo anterior complejiza la reflexión sobre el caso que analizamos. Si los EDART son un aparato ideológico del Estado que además produce sus propias formas y procedimientos de uso del poder para formar en artes, cuyo punto central está en el aprendizaje de la regulación del cuerpo, las emociones y la creatividad, mediante el despliegue y puesta en práctica de su malla curricular, entonces en definitiva pareciera que no hay posibilidades de apuntalar, al menos desde la educación artística, la emergencia de subjetividades que puedan irrumpir en el modo de producción capitalista en su modalidad neoliberal para desafiarlo y promover la paz. Pues desde los aportes de Foucault, los EDART y la enseñanza y aprendizaje de las artes que supone, funcionarían como una tecnología individualizante del poder. No obstante, recordemos que hemos mencionado ya que la ideología dominante achica o cierra como parte de su misma operación las posibilidades de ser cuestionada por parte de los sujetos sujetados que produce, tratando de advertir con ello que dicha posibilidad no queda cancelada.
Aunado a ello, la idea de mallas de poder que hemos retomado de Foucault implica pensar que aunque estas mallas yuxtapongan y entretejan diversas formas locales de poder cada vez más finas, siguen siendo mallas, es decir, implican hilos de poder que se anudan, pero que se pueden tejer y destejer y que en el fondo entrañan también orificios por los que se puede entrar o salir de esa malla, aunque sean pequeños. Como señala Foucault, lo importante de revisar este entramado de mallas de poder es saber cómo en un grupo, en una clase o en una sociedad funcionan las mallas del poder, es decir, cuál es la localización de cada uno en el hilo del poder, cómo lo ejerce de nuevo, cómo lo conserva, cómo lo repercute. Así, para revisar la relación entre artes y cultura de paz y sus potencialidades para formar nuevas subjetividades, es importante recuperar las voces de los docentes que he entrevistado como parte de mi investigación para comprender el sentido de enseñar artes en el CEDART, pues pareciera que es a partir de sus voces y sus prácticas que la función de CEDART como aparato ideológico del Estado y las mallas de poder que entretejen su malla curricular pueden ser al menos cuestionadas. La hipótesis que sostenemos como resultado parcial del análisis de las entrevistas es que las voces docentes representan una posibilidad de escapar a las operaciones que la ideología y las mallas del poder producen para capturar y formar subjetividades que no parecen encontrar sentido en la cultura de paz. Sus prácticas en el aula para enseñar artes, al menos en este bachillerato, podrían ser consideradas como una posibilidad de romper con la operación especular de la ideología, en la que, como ya hemos dicho, la crueldad y la competencia, en suma la lógica de la guerra, es fundamental y al mismo tiempo una posibilidad de notar profundamente cómo las artes desde una mirada territorializada potencian la cultura de paz, sin desconocer que para lograrlo no basta con adoptar paradigmas educativos amplios, sino promover la experimentación profunda y atenta de las técnicas y materiales que las artes implican, el cuerpo, la voz, la gestualidad, las emociones, la cooperación, de manera lúdica, sensible y con tacto. Es decir, solo a través de una práctica pedagógica y docente que conlleva en sí misma los principios que la cultura de paz promueve para explorar los lenguajes de las artes es que podemos hacer realidad la cultura de paz desde la educación artística. Para ejemplificar lo que digo y para ir cerrando, comparto algunas de las narrativas de los docentes entrevistados que emergieron al preguntarles cómo enseñaban artes y para qué. Una persona docente del área de teatro respondió lo siguiente: los pongo a hacer ejercicios dinámicos de salta, corre, brinca, los pongo a jugar, las traes, los encantados, pero se desencantan pasando por los pies. Entonces ahí empiezan a tener confianza y siempre les advierto, sin violencia, no hay empujones, no hay gritos, no hay groserías. Es únicamente un juego, juega. Y así voy juntando dinámicas que qué bonito gatito, qué bonito para que se rían, para que la desinhibición. Luego voy haciendo ejercicios más complejos. Si les explico de entrada, las primeras clases no van a saber que esto es teatro. Esto no es teatro. Esto es que ustedes se conozcan como personas, aprendan que son un grupo de trabajo. Es lo que hago. No obstante, cuando les pregunto esto qué tiene que ver con el teatro, es que esto es hablar frente al público y no sabes qué, ahí yo sentí que me estaba desinhibiendo y entonces creo que para actuar necesita uno desinhibirse. Exactamente. Entonces ellos solitos se van dando cuenta que hay muchas pertinencias con los ejercicios, que no son ejercicios nomás para reírnos y jugar. Digo, sí se van a divertir, pero esta cuestión se trata de que jueguen, pero también vayan identificando qué están haciendo. Es decir, para este docente lo primordial en la enseñanza del teatro en el Bachillerato de Artes y Humanidades es promover un ambiente en el aula que sea lúdico, libre de violencia cruel y lleno de confianza a fin de que los estudiantes puedan explorar el lenguaje del teatro de manera amable y cuidadosa para reconocer sus potencialidades y las de los otros y otras. Y desde este proceso, promover y apreciar lo que el trabajo en equipo entre diferentes puede generar para crear trabajos teatrales, sin que sea necesaria la destrucción o el aniquilamiento de los diferentes, sino más bien para identificar y valorar la diferencia como una exigencia para el trabajo teatral. Otra persona docente del área de teatro compartió lo siguiente: el primer contacto es a mano, ¿no? Así, cuerpo, lo que implica el cuerpo, la energía, la voz, el olor, lo visual, es para romper el hielo. Después es cuando dejo tareas, muchas tareas, pero no extensas. Les doy una lista de conceptos que ellos investigan y después las debatimos y las expresamos corporalmente. Todas las representamos con el cuerpo. Creo que en los aprendizajes es importante entenderlo con el cuerpo. Entonces, estos conceptos los vamos debatiendo y representando. Primero, cómo cada quien lo entiende, después hacemos algo general entre todos, hacemos un solo concepto, tanto verbal como físico, y después hacemos una representación corporal de todos estos conceptos. También trabajo a través de la imagen. Y añade que lo importante de aprender danza tiene que ver con reconocer, valorar, aceptar el cuerpo que habito y así como lo traigo, lo conozco y lo desarrollo.
Entonces, a partir de sus habilidades y destrezas propias, ellos comienzan a redescubrir ese cuerpo que si bien conocen, no conocían. Desde la voz de esta docente, la posibilidad de construir cultura de paz desde la danza supone el reconocimiento de uno mismo y su corporalidad. Es decir, la danza promueve reconocer el cuerpo propio, habitarlo y desde allí reconocer la diferencia en otros cuerpos como un valor que hace posible trabajar en conjunto para crear, en este caso, conceptos como les propone la docente. Así podemos inferir que la cooperación, la negociación y la solución de conflictos que atraviesan las posibilidades de expresión que poseen cuerpos diversos se transforman en conceptos que van más allá de la palabrería, de un discurso que promueve la cultura de paz desde voces desgastadas y añejas, para hacer que esto mismo sea una encarnación y cobre sentido para entablar relaciones humanas amables que no intenten destruir lo diferente. Es decir, la danza y la experiencia y apropiación corporal que promueve, sin proponérselo quizá, resignifica todos aquellos valores y principios que la cultura de paz enuncia. Con base en el análisis de entrevistas que tengo a la fecha, podemos señalar que si bien en la malla curricular se entretejen saberes, valores y actitudes que dan forma a una ideología dominante sobre la enseñanza de las artes, son los docentes, a través de sus prácticas de enseñanza-aprendizaje, quienes configuran rituales y formas de enseñanza de las artes que de alguna manera transgreden la ideología y las mallas del poder que el currículo propone para que desde la materialidad del cuerpo, desde el juego, desde el encuentro cara a cara con lo diferente, la cultura de paz, desde la mirada que proponemos, realmente dispute la formación de subjetividades y la ideología dominante y construya otras formas de hacer polis. Es importante destacar que hay una apuesta por parte de los docentes entrevistados alrededor de una formación en artes que apuntale la integración del juego, la negociación, el respeto a la diferencia y el trabajo colaborativo sobre el sentir y el pensar como elementos sustantivos para crear e imaginar posibilidades de cohabitar lejanas a la lógica de la guerra. Así, la interpelación que opera a través de la ideología, como diría Althusser, desborda los propios aparatos ideológicos del Estado, en este caso al CEDART. El llamado especular que hacen los docentes ya no tiene que ver con la disciplina y el sometimiento del cuerpo y las emociones, con la competencia y la destrucción de lo otro, la otra, para brillar en el campo artístico, sino con la colaboración y el despliegue del sentipensar crítico en colectivo. De ahí que reafirmo que aunque parezca casi imposible que las subjetividades se formen con la posibilidad de cuestionar la ideología y las mallas de poder que se configuran en el CEDAR para desafiar la guerra y la violencia cruel, ello es posible, pero para mirarlo, para dar sentidos y contenidos a la cultura de paz, es preciso asomarnos a los territorios educativos y no desestimar ningún esfuerzo, por pequeño que sea, que busque hacer de la negociación, la colaboración, el diálogo, el reconocimiento y el respeto por lo diferente ejes para la creación de nuevos escenarios artísticos, pero sobre todo sociales y humanos. Para finalizar, solo desde la mirada que escudriña lo invisible podremos hacernos de herramientas para que la cultura de paz, explorada desde las artes, nos permita imaginar inéditas maneras de habitarnos y habitar el mundo en conjunto y en armonía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abigail, por tu participación. Pues hay un par de comentarios y de preguntas aquí del público que nos acompaña por Facebook. Y bueno, en primer lugar quisiera pues decirles que tenemos poco tiempo, así que me voy a concentrar en estas preguntas. Y en estos comentarios, pues hay una participante, Elizabeth García Lascurain, que nos pregunta cómo enseñar la paz a través del arte cuando en el mundo artístico es increíblemente, el mundo artístico es increíblemente violento y la competencia es feroz desde la infancia, desde la familia, la escuela y la comunidad. Y bueno, también preguntas sobre la importancia de la arteterapia o estas otras formas de, pues, de prácticas artísticas que también pueden conducir hacia la paz. También plantean que la misma persona, una persona cercana, que soy músico desde los 5 años, me eduqué en la Escuela Nacional de Música, de la FAM, y en el IMBAL trabajé en varias escuelas profesionales de música y siempre vi competencia feroz. Creo que la pregunta que se plantea un poco alrededor de estas propuestas de prácticas educativas orientadas hacia la paz o de estas formas de dinamización cultural orientadas hacia la paz, pues siempre nos remiten a estos ambientes o contextos problemáticos de las instituciones, como ya mencionabas,
Pues por un lado, porque las mismas instituciones a veces fungen como aparatos ideológicos del Estado, pero también por otro lado, porque las dinámicas internas, incluso entre los docentes que están pues un poco, o los docentes o las personas a cargo de las instituciones que se supone que estarían un poco a cargo de fomentar esta cultura de la paz, pues no lo consiguen del todo, ¿no? Entonces, bueno, en este caso quisiera pues plantearles estas preguntas y también otro par de preguntas para David, pues, ¿cómo este proyecto de nación que, bueno, este trabajo del Guernica, no solo sus dimensiones, sino también el mensaje de la crudeza de la guerra, de la conservación de la memoria, y esta analogía que planteas con el muralismo en México, que era parte de unas prácticas, ejercicios que pues querían diseñar un proyecto de nación en México, no solo de dinamización cultural, sino también política. ¿Cómo deberían ser estas prácticas de arte participativo en las instituciones para que no caigan en la función de adoctrinamiento, sino de un auténtico ejercicio de reflexión, ¿no? Sobre la guerra, sobre la cultura de la paz y cómo Japón es ejemplo de estas prácticas? Y por otro lado, pues para Abigail, estas preguntas que plantean, que se pueden sintetizar o resumir como cómo sería un enfoque crítico de la formación artística, ¿no? Que pueda de alguna manera cuestionar, como bien planteabas, incluso desde la persona del docente, pues estas relaciones entre las ideologías y las mallas de poder que expresabas. Muy brevemente, creo que son cuestiones muy complejas, pero ciertamente es difícil trazar una línea clara entre el adoctrinamiento digamos, actividades realmente que nacen con pureza y que alcanzan sus objetivos. Es muy difícil, quizá no se puede tomar todo en blanco y negro, hay que ver matices y hay que ver que en todas las actividades, bueno, el paso del tiempo es la que nos va marcando su valor o su mayor o menor utilización como adoctrinamiento. Eso es una perspectiva que quien gane, quien sea el vencedor, quien se vea representado, establecerá. Pero yo creo que en todas las actividades lo importante luego es el individuo y la experiencia que se vive. Y sin duda, todos estos proyectos artísticos son semillas para la paz. No garantizan que vaya a crecer un bosque, pero desde luego son una semilla. Es bastante para simplemente una iniciativa artística. Muchas gracias, David, por la respuesta. Excelente. Abigail, tienes la palabra. Sí, claro. Pues indudablemente lo que comentan en el chat en Facebook es innegable, ¿no? Los procesos de formación en educación artística tienen un sesgo de violencia, pero justamente me parece que lo importante es no desconocerlo para poder cuestionarlo. Y esta posibilidad de indagar en los territorios, en las prácticas docentes, en los encuentros cara a cara entre docentes y estudiantes, es lo que nos hace no perder la esperanza y da una perspectiva crítica a la formación en artes y a la potencialidad que tiene para promover la cultura de paz. Me parece que ahondando por ahí es que podemos visibilizar y de alguna manera, como ya lo señalaba, disputar con estos otros paradigmas en la formación artística, ¿no? Seguramente entre los docentes, como estos dos ejemplos que ponía y que he encontrado algunos otros, estas prácticas de cuidar el cuerpo de las otras, de los otros, de cuidar que sean ambientes de confianza, al ser visibilizados, empujan a la transformación. También creo que el papel de las y los estudiantes hoy, que están formándose en el campo artístico y que en nuestro país ya están aproximándose desde la educación básica, necesariamente impelen a transformar la práctica pedagógica y asumir estos valores, ¿no? Y las artes, por su parte, lo que implica o lo que supone la exploración del cuerpo mismo, de los gestos, del movimiento, también va no necesariamente asegurando, pero sí, como decía David, creando semillitas para ir transformando estos procesos y apuntalar la cultura de paz, que quizá tampoco sea
que esté tan presente como un objetivo pedagógico, pero hace unas semanas Silvana Rabinovich en una conferencia de la Facultad de Filosofía y Letras decía que hay que buscar la educación y la cultura de paz en donde no se enuncia. Y me parece que es ahí en estas aulas, en estas prácticas pedagógicas que se invisibilizan, ¿no? Por el peso, el imaginario alrededor de la educación artística, que podemos encontrar algunas semillitas para ir transformando de manera más amplia la relación entre educación artística y cultura de paz. Y un poco por ahí. Muchas gracias, Abigail. Pues bueno, hay otro comentario por aquí, ya no podremos profundizar sobre él, solo lo menciono para que lo tengan presente. Pues nos comentan que es excelente esta información que ustedes nos comparten, hablar de la paz a través del arte va más allá de la política educativa. También nos expresa Olinka Cervantes, que está completamente de acuerdo. Dice: yo egresé del CEDART, actualmente imparto en un proyecto Danza por la Paz en Pilares, Ciudad de México. Aún con estas estrategias de tejido comunitario, muchas personas siguen sin entender qué es, así que se pregunta cuál es el sentido y por qué de paz, ¿no? Una de las teorías, de las tareas primordiales o esenciales es sensibilizarnos desde la corporalidad, la territorialidad del cuerpo, el habitar desde la armonía y profundizar la cultura de la paz como una cultura de integración. Y bueno, pues nos agradecen y señalan que necesitamos más de estos coloquios, diplomados y la difusión de estos temas. Y les felicitan a ustedes dos, Abigail y David. Y yo les agradezco mucho lo que nos compartieron, estas reflexiones tan enriquecedoras. Pienso que pues como se nos llegó el tiempo, no podremos profundizar mucho más. Ojalá que tengamos oportunidad de dialogar en otro momento, pero podríamos cerrar con esta invitación que nos hacen David y Abigail sobre seguir sembrando semillas de paz, aunque este árbol, como dice David, no florezca de inmediato, no tengamos tampoco un bosque, ¿no? De forma inmediata. Y por otro lado, pues de seguir sembrando este enfoque crítico, este cuestionamiento pues a las instituciones y una participación mucho más activa en la construcción de la paz. Muchos saludos, Abigail y David, y con esto cerramos esta mesa. Que tengan buen día. Muchas gracias.